Bendiciones, bendiciones, familia, amigos. Bien, una vez más aquí con ustedes, tu hermano y amigo, tu pastor cibernético, Carlos Rodríguez, ministro de Dios, CR7, aquí, contigo siempre, ya tú sabes, aquí para ti y tu familia. Bien, quiero sacar este tiempo para darle gracias a todos los suscriptores que se están suscribiendo al canal. Le doy gracias a los anteriores y a los nuevos. Mil gracias. No tengo cómo agradecerle con más palabras. No tengo palabras como agradecerle, pero gracias, gracias, y que Dios me lo siga bendiciendo. Que Dios me lo siga bendiciendo a todos ustedes, porque ustedes son los que nos ayudan a seguir en este canal. Cada vez que tú das un like y te suscribes, nos estás diciendo, amén, que este canal está siendo de bendición a tu vida. Y eso es lo que queremos. Y eso es lo que Dios quiere, porque Dios nos llamó a este ministerio. Dios me dijo que estuviera aquí haciendo videos en YouTube hace muchos años atrás. Y también estamos ahora mismo en TikTok, también en Facebook. En Facebook estamos como Pastor Evangelista Carlos Rodríguez. En Facebook como Pastor Evangelista Carlos Rodríguez. Síguenos ahí. Y en TikTok también estamos en TikTok. Amén. Y ya tú sabes, estamos llevando la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, y aquí en YouTube. Bien, entonces ya tú sabes que cada vez que tú das un like, YouTube nos recomienda a otros, ¿verdad? A otros canales, a otra gente. Y si tú das un like, te lo vamos a agradecer también si das un like en los videos, porque eso nos ayuda mucho en este canal para que siga creciendo y creciendo. Amén. Nos están viendo de Sudamérica, Centroamérica, España, Europa. Amén. Están desde la India, el Caribe, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo. Amén. Y aquí en Estados Unidos. Amén. En muchas partes de Estados Unidos nos están viendo también. Bien, entonces le doy gracias a todos. Amén, gloria al Señor. Entonces, ya tú sabes que últimamente he bajado videos de milagros, de lo que Dios estaba haciendo. He bajado estudios del don de ciencia. Y eso es lo que Dios me ha estado guiando a hacer. Cada vez que yo bajo un video, un estudio, es porque Dios me revela, me dice, trae esto porque mi pueblo lo necesita. Y yo había dicho en videos anteriores que iba a traer un estudio del ayuno, de los ayunos, que yo he hecho un estudio de mis experiencias en el ayuno, que ya en algunas lo he dicho, y cómo ayunar, que es el estudio que hoy vamos a empezar ya mismo. Amén. Y tú sabes que lo que yo te traigo es evidencia. Aquí no estamos mintiendo ni engañando a nadie. Cada vez que yo te traigo un video, te lo traigo con evidencia, con señales de lo que yo te digo es verdad. Y vamos a empezar. Amén. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es apartarse para Dios en consagramiento. Amén. Es un consagramiento, un retiro espiritual entre tú y Dios. Oye bien, un retiro espiritual. Tú te apartas para Dios en ayuno, en consagración. Y lo que yo siempre recomiendo a todos es que ayunen solo. Trata de ayunar solo o sola, porque si Dios va a tratar contigo, especialmente en un ministerio, tienes que apartarte solo o sola. ¿Por qué? Solo o sola. Número uno, porque si tú te reúnes a ayunar con gente, con varias personas, van a estar hablando, conversando en el tiempo libre, y siempre hay una distracción, y no es lo mismo ayunar solo. No te estoy diciendo que no lo hagas con otras personas, tú lo puedes hacer, pero no va a ser lo mismo. Es recomendable, si tú quieres oír la voz de Dios, tú quieres que Dios te entregue un ministerio, los dones de sanidad, milagros, el don de ciencia, tienes que apartarte solo, sola. Amén, como yo lo hice. ¿Por qué? Porque ahí tú estás solo, nadie te está hablando,
Eso es entre tú y Dios. Además, bíblicamente la Biblia dice que cuando ayunéis, dice, entra en tu cuarto, ¿verdad? Cuando vayas a ayunar, entra en tu cuarto, en tu aposento, amén, y que sea un ayuno en privado entre tú y Dios, nadie tiene que saberlo, amén, porque el ayuno privado nadie tiene que saberlo, eso es entre tú y Dios, a menos que tú te vayas a retirar por muchos días, más de 7 días en adelante, y tú tengas que hablarle a alguien, una familia, a alguien que sepa que tú estás retirado lejos, que nadie te está mirando, y si alguien pregunta por ti, le dejen saber a las personas que no se preocupen porque tú estás en un retiro. Pero si son 2 o 3 días de ayuno, eso es una cosa que tú tienes que hacerlo en privado. Y siempre todos los ayunos tienen que ser en privado para que cuando tu Padre en lo privado, en lo secreto, amén, que tú hagas, te lo va a recompensar en público. Amén. Gloria al Señor, porque, amén, así no eres como un fariseo hipócrita que se pone a ayunar para que todo el mundo lo sepa y pone su cara como de hambriento, como de triste, como cansado para que vea que está ayunando. Eso es hipocresía. Amén. Por eso dice la Biblia, enciérrate en tu aposento, amén, en secreto con tu Padre, y tu Padre amén, recompensará en público tu secreto en privado entre tú y Dios. ¿Y qué es recompensa? Recompensa es que Dios va a recompensarte después que salgas del ayuno, va a recompensar tu esfuerzo, tu entrega, tu voluntad hacia Él, en un sacrificio de tu cuerpo, porque el ayunar es sacrificar la carne. Ayunar es sacrificar la carne, los deseos carnales. Amén. Y tú estás entregando tu cuerpo, amén, tu alma y espíritu en un ayuno, amén, total. Un ayuno total es que es sin comer, solamente con agua, y tú entregas tu alma, tu espíritu a Dios, amén. Y tú estás sacrificando tu carne, estás sacrificando tu alma, tu espíritu, y humillándote a Dios, porque el ayuno significa humillación. Estás dejando de comer, amén, para no agradar tu carne, sino agradarlo a Él. Y los deseos carnales son muchos, ya te dije, y especialmente si usted es casado, casada, tiene un matrimonio, usted tiene que hablar con su esposo primeramente, o su esposa, antes de ayunar. Oiga bien, tiene que decirle a su esposo y a su esposo, y estén de mutuo acuerdo si usted va a ayunar. No es que usted diga yo voy a ayunar sin que si su esposa esté de acuerdo, ni que si su esposo no esté de acuerdo o su esposa no esté de acuerdo. No, tiene que haber un mutuo acuerdo para que el ayuno sea de bendición. Amén. Tiene que unirse y decir, bueno, mi amor, esposa o esposo, voy a ayunar, voy a apartarme para Dios, y si hay un acuerdo, Dios bendice, y así el esposo y la esposa saben que usted está encerrado, o sea que no lo va a molestar para tener ni relación sexual, ni estar conversando, ni dialogando, ni estar, ¿verdad?, perdiendo el tiempo en muchas cosas de que hacer en la casa, sino que sabe que está apartado para Dios. Amén. Entonces, amén, eso es bíblico. Bien, entonces hay que ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno rompe cadenas. La Biblia dice que hay demonios que no salen sin ayuno y oración. ¿Ok? Hay demonios que no salen sin ayuno y oración. Cristo lo dijo en la Biblia. ¿Ok? Hay demonios que no salen sin ayuno y sin oración. ¿Y qué son esos demonios? Esos demonios vienen a esclavizar a tus hijos muchas veces, a los jóvenes, en las drogas, en la prostitución, en el jangueo, en cosas malas. Vienen a esclavizarlo en vicio, vienen a esclavizar a la juventud especialmente, y también al hombre adulto, a la mujer adulta. O sea que aquí Satanás no respeta a nadie. Satanás vino a matar, a robar y destruir, dice Juan 10:10. Amén. Entonces, el ayuno rompe cadenas, rompe ligaduras, ¿ok?
si usted tiene problemas matrimoniales, problemas con sus hijos, problemas en el negocio, problemas en el trabajo, es que el problema que tenga, usted se mete con Dios en ayuno con ese propósito de que Dios rompa cadenas y Dios liberta a tu hijo, a tu hija, de cualquier problema que tenga, drogas, vicios, ataduras, la que sea, pecado, que Dios destruya todo demonio en el matrimonio, que hay peleas, guerras, ¿verdad? Y siempre hay desastres, hasta divorcios, y entonces Dios no quiere el divorcio, y tú comienzas a ayunar por tu matrimonio, por tus hijos, por el trabajo, por el negocio, para que Dios rompa cadenas, porque son demonios que vienen a estorbar a la familia, al matrimonio, a tus hijos, el trabajo, el negocio, etcétera, etcétera. Son demonios que vienen para atacar tu finanza también. En Salaya. Por eso es que el ayuno rompe cadenas. Amén. Y liberta al cautivo. Y ya te dije, hay demonios que no salen sin ayuno y oración. ¿Ok? Entonces hay que ayunar. Hoy en día no se cree, hoy en día no se enseña sobre el ayuno. No se practica el ayuno. Ya no estamos en los tiempos de antes de la senda antigua. Cuando yo me convertí, los pastores ayunaban, los evangelistas ayunaban, los jóvenes ayunaban. Había reuniones de oración, de ayuno, de clamor. Hoy ya eso no existe. Ya eso no existe. Ok, por eso que tu pastor no te enseña a orar ni a ayunar, ni a hacer cadenas de ayuno y de oración, porque él no lo hace, él no lo practica. Y lo que tu pastor no practica, no te lo puede enseñar. Amén. A menos que sea un hipócrita fariseo que te diga ora y ayuna, pero él no lo hace. Entonces, no es porque aquí, porque mucha gente dirá, pero ¿por qué él siempre habla de ayuno y oración? Y no, porque incluso hasta muchos no creen en el ayuno ya. Por eso es que hoy en día los ministerios son huecos y vacíos y esqueléticos, que usted ve, amén, que su líder predica, pero no se mueve ni una mosca. Predica, no hay unción, no hay milagros. En los evangelistas que dicen ser evangelistas, no ocurre ningún milagro. Dios no les usa milagros porque no son evangelistas. Ellos se proclaman evangelistas. Profetas que dicen que son profetas y profetizan en la carne, cosas que no se cumplen, y no son profetas verdaderos. Ellos se llamaron como profetas. Pastores que se llamaron a ser pastores ellos mismos, no son pastores, porque lo que hacen es que en vez de ayudar a la oveja, la destruyen, la acaban, y siempre están hablando mal del púlpito y tiradera. O sea, todo eso que es ese movimiento y mucha unción de brincoteo y salto, pero más nada de ahí, todo eso es carnal, emoción del hombre. Ahí no está Dios, no se mueve Dios. Amén. Entonces, por eso es que los ministerios, amén, que Dios llama, Dios, amén, los prepara en oración y ayuno, porque Dios, amén, tiene que ungirlos para que ayunen, porque Dios sabe que van a enfrentarse con Satanás y los demonios. Y ya te dije, repito otra vez, hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Entonces, un ministerio que se proclame pastor, evangelista, apóstol, misionero, profeta, evangelista, lo que sea, y usted no vea que nada ocurre ni señales ni nada ocurre, olvídese que el tal es alguien que se puso el mismo. Porque hay una diferencia, amén, de un ministerio de Dios ungido, que cuando el ministro predica, algo tiene que pasar. Cuando el pastor llamado por Dios es evangelista, amén, cuando el pastor llamado por Dios su prédica, amén, es tan ungida que las almas, que los miembros, que las ovejas sienten el impacto de Dios y salen alegres porque Dios le llevó pan fresco del cielo ese día. El evangelista que predicó, amén, ora por los enfermos, se sanan los enfermos, hay milagros porque es un verdadero evangelista con señales. El profeta que te profetiza y se cumple lo que dice, amén, y tú ves que al mismo Dios lo usa, ese es un profeta verdadero. Entonces los ministerios que Dios llama, amén, tienen que orar y ayunar, y ellos lo saben, y amén, y saben que aquí hay que pagar un precio. Amén, amén. Entonces, por eso es que
muchos quieren ser llamados a predicar, pero no quieren pagar el precio, no quieren ni orar, ni ayunar. Si oran son nada más como 5 minutos. Y dice que ministros, pastores y profetas, mire, no nos engañemos. Cuidado, que hay muchos que están engañando. Amén. Entonces, por eso que usted ve mucho bochinche y mucho pleito en esos lugares. Y todo lo que es bochinche y pleito. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Yo te digo esto porque yo vengo de la senda antigua. Yo vengo de los tiempos allí y habla. Jorge Rasky, los evangelistas de toda la cruz que yo compartí con ellos. Amén. En su ministerio. Amén. Yo vengo de ese lugar. Amén. Donde yo vengo de la senda antigua de ayuno y oración. Amén. Gloria al Señor. Y ya lo he dicho 1000 veces. Gloria al Señor. Dios me ha mandado a hacer mucho ayuno. Y es por eso que yo he visto los frutos. He visto la recompensa. Amén, en las campañas, en los cultos que yo predico, he visto la recompensa que después del ayuno, he visto cómo Dios sana a los enfermos, cómo Dios hace milagros, cómo Dios manifiesta el don de ciencia. Amén, y todo lo que Dios quiera hacer. Amén, y las evidencias tú las has visto ahí. Yo no te estoy mintiendo. Ahora, bien, hay que ayunar en secreto con Dios. Apartada, sola es mejor. Amén, sin ningún ruido. Trata de no usar tu celular a menos que sea una emergencia. No prendas tu celular para que nadie te llame. Tienes que estar en comunión con Dios para que aprendas a oír la voz de Dios. Amén. Oye lo que te voy a decir. La voz de Dios tú la vas a ir conociendo poco a poco. Te voy a dar un ejemplo. Es como que ahora mismo tú sabes la voz de tu papá, tú sabes la voz de tu mamá, tú sabes la voz de tu hermano, de tu primo, hasta de tu amigo. Tú sabes diferenciar las voces que te hablan. Y si tú escuchas una voz, sea por teléfono, sea aunque sea un poquito lejos, pero oyes que te llaman, dice, pues este es fulano, porque reconociste la voz. La Biblia dice, amén, que las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. O sea que las ovejas del campo, esas ovejas del campo que tú ves que tienen su pastor y les dan de comer y las guían y las cuidan, ellas conocen la voz de él. Cuando las llama, cuando ellos usan un silbido con una cosa, un pitillo ahí, donde cuando le suena, ellas saben quién es el pastor, quién es su pastor. No cualquiera puede ir ahí a hablarles y a usar el mismo pitillo que usa ese pastor. No lo van a seguir, no lo van a reconocer por más que quiera hablarles y hacer lo mismo que hace el pastor aquel verdadero. No, las ovejas no la van a seguir. Las ovejas van a seguir a su pastor porque oyen la voz, ya saben la voz de su pastor, no cualquier voz extraña. ¿Ok? Entonces, así mismo es. Pero ¿cómo tú sabes la voz de tu papá, de tu mamá y de tu amigo íntimo? ¿Cómo tú conoces la voz de ellos? Porque tú ya los conoces desde niño, desde que naciste. A tu amigo ya lo conoces por años. Ya oyes su voz. Sabes más o menos sus movimientos. Entonces, así mismo es Dios, para que tú comiences a oír y a aprender y a reconocer la voz de Dios. Tú tienes que estar cerca de Dios, una intimidad, una comunión de todos los días, para que vayas oyendo la voz de Dios. Entonces, a medida que vayas oyendo, vas aprendiendo la voz de Dios. Entonces, ahí ya vas aprendiendo. La voz de Dios es así. Porque la voz de Dios, ya lo dije en otros videos, trabaja a través de tus pensamientos. Se cruzan en tus pensamientos. Aparte de eso, Dios habla al corazón, te pone algo en tu corazón, un sentir de llamar a alguien que hace tiempo tú no llamas y tú tienes ese sentir, eso no se va de ahí, y por más que tú te olvides, vuelve ahí, una insistencia, y llamas a esa persona y de momento esa persona dice, mira, yo estaba esperando que tú me llamaras porque
porque yo le estaba pidiendo a Dios que me llamara para que oraras por mí. Tengo esta necesidad, tengo este problema. Y ahí tú ves que Dios era que te puso eso en tu corazón. Un pensamiento que se cruza. De momento no estás pensando en nada y viene y se cruza ese pensamiento. Y tú dices, ¿por qué pensé esto? Tienes que captar y oír bien, amén, la voz que te está hablando, porque puede ser Dios que te esté hablando, comunicándote algo, de alguien, de alguna cosa o de algo, y ya tú tienes que estar pendiente, porque si tú no estás pendiente, se va la imagen, se va la visión, perdiste en ese momento la voz de Dios, se fue, porque no estuviste atento. Entonces, por eso tienes que estar sola, en comunicación, en ayuno y oración, para que aprendas a oír la voz de Dios en tu corazón, a través de tu pensamiento y también por visiones. Ya lo dije en otros videos, Dios habla por visiones. ¿Qué es visión? Bueno, la visión es, por ejemplo, si es visión normal, humana, es una visión que tú ves cualquier cosa con tus ojos, ¿ok? Naturales, hablando naturalmente. Pero la visión espiritual, que es más allá que la vista natural, tú ves más allá. Tú estás viendo cosas en el espíritu, que de momento tú ves algo. Puede ser una casa, un carro, puede ser una letra, puede ser que ves a alguien, un familiar, un vecino, un amigo, ves lo lo que sea. Y entonces, te voy a poner un ejemplo, tú ves ahora mismo, por ejemplo, ves una boda que pasó por tu mente, una boda, ves flores, ves algo que tiene que ver con bodas, amén, y ves hasta una persona que se va a casar y tú así, ni sabes si se va a casar o no, pero ves como que esa persona se va a casar y tú dices, pero ¿por qué yo vi a fulano y a fulana? Estoy viendo a fulana y a fulano que se van a casar. Y entonces tienes que estar pendiente porque quizás Dios te está revelando que fulano y fulana se van a casar y tú tienes que, y Dios te va a usar para confirmarle a ellos que tuviste esa visión y Dios deja de saber a ellos que Dios te reveló eso para que ellos reciban la confirmación de que Dios los está llevando y los está guiando al matrimonio, porque así Dios habla también de matrimonio, confirma matrimonios, Dios habla de matrimonios y confirma matrimonios, si se lo pides a Dios, quien es tu esposo y tu esposa. Entonces, ¿quién va a ser? Que Dios te la elija, no tú. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ahí Dios te está revelando y tú, por ejemplo, tú llamas a fulano y a fulana, mira tú, yo no sé, te estoy llamando porque yo vi que te estabas casando y de momento te dice, sí, me voy a casar y ¿cómo tú sabes eso? Entonces tú dices, bueno, yo tuve esta visión. Entonces esa persona que es cristiana sabe que Dios le está hablando, que Dios está confirmando a través de ti que ese matrimonio es de Dios. Y así Dios comienza a hablar por números, un número que de momento, una fecha que viene a tu mente, una fecha de alguien que va a cumplir años, y tú dices, pero ¿quién será que va a cumplir años? ¿Verdad que sí? Entonces de momento tú llegas a oír a alguien que te dice, mira, te invitan a un cumpleaños, mira, fulano va a cumplir años, tal fecha, y esa fecha Dios te la puso en tu mente, en visión, porque Dios tiene un mensaje para esa persona, pero tienes que orar. ¿Por qué, Señor, yo tuve esta fecha de nacimiento? Revélame. O sea, si Dios te revela fecha de nacimiento de alguien, es porque Dios quiere decirte algo, un mensaje para esa persona. No es que solamente Dios te reveló la fecha y nada más, no. No, Dios tiene que revelarte por qué te enseñó la fecha de nacimiento. O sea, si tú ves que Dios te reveló fecha de nacimiento, tú tienes que pedirle a Dios, seguir orando. Señor, ahora dime, ya yo sé que fulano y fulana es la fecha de cumpleaños. Ahora dime, ¿quién es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que tengo que llevarle? Y Dios te lo va a dar, porque Dios no es un Dios, oiga bien, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que si te va a revelar algo, te va a revelar la visión completa, no a medias, ¿ok? Pero si tú solamente ves una visión, oyes un mensaje en tu mente, ¿verdad? Que se cruzó en tu mente,
en tu corazón y lo dejas pasar y no le prestas atención, Satanás te borró fácil, te borró de tu mente el mensaje que Dios te quería transmitir a través de tu corazón, de tu mente, de una visión o en sueños, porque Dios también habla por sueños. Amén. Yo traje hace como ayer o anteayer, yo traje un video de mi testimonio, mis primeros ayunos que Dios me envió, 7 días de ayuno, que Dios me envió a orar por una muchacha que tenía flujo de sangre. Está ahí en YouTube, míralo. Amén. Que se titula, yo creo que después de los 7 días de ayuno, Dios hizo una sanidad divina. Ajá. Después de 7 días de ayuno, Dios hizo una sanidad divina, es el título. Y ahí yo explico cómo Dios me llevó a esa iglesia, porque Dios me dijo, ve a una iglesia, y en esa iglesia yo voy, presta atención, yo voy a esa iglesia porque Dios me dijo, ve a una iglesia, y el enemigo me quería confundir porque fui a otros lugares que no había iglesia, estaban encerradas, pero de momento Dios me dijo, vete para acá, y ahí estaba la iglesia. Dios no miente, no se equivoca, el Espíritu Santo te guía. Y cuando yo fui a esa iglesia, ahí estaba, yo no sabía para qué Dios me envió. Cuando yo llegué ahí, supe automáticamente que Dios me envió. Yo lo expliqué en el video, que vi la muchacha y cabizbaja y me dijo el Señor, oí la voz de Dios que me dijo, ahí te traje para que ores por ella. Ahora, ¿cómo yo aprendí a escuchar la voz de Dios? Porque desde que yo me convertí al Señor, yo de joven, a los 23 años, yo tenía una comunión íntima con Dios. Oraba todos los días, ayunaba corrido, seguido. Y estos 7 días de ayuno que yo hice ya eran unos ayunos extra que yo había hecho a los anteriores que yo había hecho. O sea que yo estaba siempre en comunión con Dios y Dios me enseñó a oír su voz. Amén. Y por eso que Dios me llamó a mí como profeta, porque Dios usó a un anciano de una iglesia y me dijo a mí a través de mucha gente, Dios te está llamando como profeta. Me señaló con el dedo, Dios te está llamando como profeta, evangelista y profeta. Y con el tiempo vas a pastorear. Así me dijo ese profeta. Delante de mi pastor, delante de todo el mundo, me dijo, vas a ser profeta, evangelista y pastor. Amasuendalaya. Entonces Dios no miente. Ahora, cuando yo fui a esa iglesia, ya yo supe, porque ya yo sabía, oí la voz de Dios. Y la fe viene por el oír la voz de Dios. Oye, la fe viene por el oír la voz de Dios. Entonces, como yo ya había oído, ya yo sabía la voz de mi Padre, ya yo sé la voz de mi Padre. Amén. Por eso que ya yo sé la voz de Dios. Amén. Yo sé cuando a mí Dios me habla, porque ya yo tenía una comunión íntima con Dios, ya yo conozco la voz de Dios. Si hay una voz extraña que me está hablando, yo sé que no es de Dios, es del diablo, para engañarme, que diga algo que no es de Dios. O mi emoción carnal, porque hay voces que el diablo a veces se quiere a veces el diablo quiere meter una voz rara, extraña al profeta, para que él diga la profecía falsa. Por eso que muchos profetas han caído en profecías falsas y son profetas verdaderos, pero han caído en profecías falsas. ¿Por qué? Porque se descuidaron de la oración del ayuno. Aquí uno no se puede descuidar, porque si tú te descuidas vas perdiendo la unción, vas perdiendo vas perdiendo poco a poco el hilo de la voz de Dios, y entonces el diablo se puede meter ahí para que digas una profecía falsa bajo tu emoción en la carne. O también el diablo viene a imitar la voz de Dios para que tú creas que es Dios y no es Dios. ¡Cuidado! El profeta tiene que tener mucho cuidado cuando oye una voz rara, extraña. Amén. Nos vemos en el siguiente video. No te lo pierdas.